Hare Krishna, bienvenidos al capítulo 17 del Bhagavad Gita, las divisiones de la fe. Entonces comenzamos este capítulo con una nueva clasificación. Recordemos que desde el capítulo 16 comenzamos una línea de capítulos que describen distintas clasificaciones de los seres humanos, y este capítulo va a clasificar de acuerdo a la fe, a las religiones. Sabemos que del capítulo 16 la diferencia entre una persona demoníaca y una divina es que una en cierta manera es religiosa, al menos acepta a Dios, y la otra, la demoníaca, no acepta a Dios, por lo tanto no supone en su vida ninguna práctica religiosa para llevar a cabo sus objetivos. Ella solamente depende de sus propios esfuerzos. Ahora, Arjuna pregunta en este capítulo, ¿qué sucede con aquellos que sí son religiosos o aquellos que tienen fe, que hacen sus prácticas religiosas, pero no como lo dice las escrituras, que inventan algo, o que hacen cosas, bueno, que muestran su fe, pero no en algo como debe ser? Entonces, acá tenemos una nueva clasificación de seres humanos. ¿Ellos en qué están? ¿Son demoníacos? ¿Son divinos? ¿Están en la bondad? ¿Están en la pasión? ¿Están en ignorancia? Así que Krishna va a describir en este capítulo los distintos elementos de la religión. Toda religión está compuesta por 5 elementos, que son la adoración. Todos sabemos que cualquier religión supone creer en alguien. Cuando uno se encuentra con una persona de otra religión, lo primero que pregunta es: ¿y tú en qué crees? Eso significa ¿a quién adoras? La adoración, se analiza la adoración, se analiza los sacrificios. Sacrificio significa los rituales religiosos. Toda religión tiene su ritual diferente de otro. Sacrificios. Las austeridades. Eso significa, en tu religión, ¿qué es lo que no te permiten hacer? ¿Qué es lo que está prohibido? Todas las religiones tienen algo prohibido, aunque sea mínimo, una restricción. Es la pregunta, como digo ahí en mis explicaciones, es la pregunta más jugosa de los materialistas cuando se acercan a un Hare Krishna o a una persona religiosa. Y esto, ¿qué es lo que no puedes hacer ahí? ¿Qué es lo que te tienen prohibido hacer? Como si ellos fueran completamente libres para hacer todo. Entonces tenemos la adoración, los sacrificios o las prácticas, la austeridad, y también tenemos la caridad. La caridad prácticamente que hace una diferencia entre lo que es una institución mercantil, empresarial, a una religión. En toda religión siempre hay un tipo de caridad, un desprendimiento, repartimos algo a los demás, sin necesidad de intercambio comercial. Y por último, en toda religión hay un tipo de ofrenda o de alimento. El alimento tiene una parte importante en cualquier religión, así como tenemos en la cristiana el asunto de la hostia, que uno toma en la comunión o en las misas. Los judíos tienen una forma especial de matar sus animales, y hay animales que no comen. Los musulmanes no comen cerdo, y así. Cada religión tiene algo con respecto a los alimentos. Entonces, Krishna va a describir en este capítulo cada uno de estos elementos de la religión. Y el último, y los 5, ya dijimos los 5, va a describir esos 5 elementos y los va a analizar de acuerdo a las 3 modalidades de la naturaleza material. Krishna va a decir que, porque Arjuna preguntó, ¿qué aquellos que son religiosos, pero son religiosos no siguiendo las escrituras? Entonces Krishna no va a describir la religión en su totalidad, sino cada uno de los elementos. Y cada uno de estos elementos en las distintas modalidades de la naturaleza. Krishna va a decir que la fe, o Prabhupada va a decir la fe, es algo de la modalidad de la bondad, es algo del corazón. Uno tiene fe
originalmente viene de la modalidad de la bondad, viene del alma, tener fe. Pero como se contamina con las modalidades, las prácticas, las austeridades, las caridades, las comidas, la adoración que se ejecutan de acuerdo a la fe de cada uno, se contaminan con las tres modalidades de la naturaleza, y de esa manera tenemos muchas variedades de fieles o de religiosos. Esto es prácticamente lo que va a describir en este capítulo. Va a describir los distintos niveles. En algunos de esos niveles también van a surgir que si se mezcla con alguna conducta demoníaca, algunos de esos niveles, hay demonios dentro de los religiosos, inclusive dentro de las personas con alguna fe extraña. Ya vamos a explicar en los siguientes videos acerca de eso. Y por último, Krishna en este capítulo va a describir, porque como todas estas religiones están dentro de las modalidades de naturaleza, va a describir en los últimos versos cómo hacer una religión, o cómo llevar a cabo una religión que esté más allá de las modalidades de la naturaleza material. Va a comentar que la fe, en donde se pronuncia las palabras Om, Tat, Sat, te pueden liberar de este árbol banyan. Todas las demás fe, ¿no? Todas las demás religiones que desempeñamos de acuerdo a las modalidades de naturaleza, nos mantienen dentro de este árbol banyan. Quizás ir a ramas más altas o ramas más bajas, pero siempre de este mundo material. Pero si pronunciamos en nuestra fe particular las palabras Om Tat Sat, ya vamos a explicar de qué se trata eso, entonces podamos liberarnos de este árbol banyan. Esta es la introducción al capítulo 17. Vamos a seguir entonces luego explicando en los siguientes videos. Muchas gracias. Hare Krishna.